Bien, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de física para bachillerato. Vamos a comenzar y pues el día de hoy vamos a ver dos temas ya puros de, de cinemática y eh, ¿verdad? Que son bien importantes. Bueno, se ven mucho en física uno en bachillerato y también en la universidad. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar del MRV, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y pues vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Parece igual al MRU, pero tiene sus propias características. Bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado se llama así a aquel movimiento que sufre variaciones en su velocidad. Quiere decir que puede aumentar o puede disminuir. En otras palabras, el MRV, ¿sí?, tiene velocidad inicial y tiene velocidad final. O sea, no es constante, sino puede llegar a tener una variación en la velocidad. ¿Sí? No es como el MRU, que el MRU es su velocidad es constante, o sea, es una velocidad fija. O sea, no va a variar, no va a cambiar en el intervalo de tiempo. Acá sí puede cambiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Por qué se da esto? Bueno, esto se da debido a que la aceleración es constante y no es nula. Porque el MRU no tenía aceleración, pero el MRV sí tiene aceleración. Por eso el movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado, que también así se llama, tiene cambio de velocidad por la aceleración. La aceleración va a ser positiva cuando aumenta la velocidad y va a ser negativa cuando la velocidad disminuye. Bueno, cuando la aceleración es negativa, se llama desaceleración, ¿sí? Pero cuando la aceleración es positiva, eh, se llama pues aceleración como, como tal. Bueno, las fórmulas que vamos a utilizar para este eh, movimiento son las siguientes. Acá las tenemos. La velocidad inicial ahora va a ser igual a la velocidad final menos la aceleración por tiempo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad más la aceleración por tiempo, ¿verdad? El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración, ¿verdad? La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Hay un caso especial cuando no conocemos el tiempo, ¿sí? En algún momento no nos dan tiempo, pero nos dan una distancia o espacio recorrido, ¿sí? Entonces, debido a eso, se puede llegar a utilizar esta fórmula. La distancia o espacio recorrido, conociendo una aceleración, eh, es esta, bueno, velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2 y la distancia recorrida, ¿verdad? O desplazamiento, ¿sí? Velocidad final más velocidad inicial dividido 2 multiplicado por el tiempo, ¿verdad? Son las que vamos a utilizar, ya están despejadas porque, bueno, todas salen de esta, ¿sí? A nivel general, bueno, esta sale de otra, pero normalmente estas son las que más se utilizan. Bueno, no es importante aprendérselas, pero sí es recomendable mejor apuntarlas para tenerlas ahí cuando se vayan a necesitar. Muy bien, ahora pasemos a los ejemplos. Dice, un móvil viaja con velocidad de 40 metros sobre segundo en 5 segundos, aumenta su velocidad a 90 y hay que encontrar la aceleración y la distancia recorrida en los primeros 3 segundos de su movimiento, ¿sí? Entonces, primero, esto es bien importante en problemas de física o cinemática, y eso primero es
Y eso es saber los datos. Tenemos una velocidad inicial, 40 metros sobre segundo, y una velocidad final, ¿sí?, de 90 metros sobre segundo. ¿Sí? Estamos utilizando el sistema internacional. Dice encontrar la aceleración y la distancia recorrida en los primeros 3 segundos de su movimiento. Tenemos dos tiempos. Entonces, acá tenemos los datos: velocidad inicial, velocidad final, tiempos, 5 segundos y 3 segundos. Estos dos tiempos vamos a usarlos los dos, pero en diferentes condiciones. Y la aceleración y la distancia. Bueno, ahora, la aceleración, vamos a utilizar el primer tiempo, y la distancia recorrida, pues lógicamente vamos a utilizar los tres, el segundo tiempo. ¿Por qué? Pues nos están diciendo de que hay que encontrar la distancia recorrida en los primeros 3 segundos de su movimiento. Si nos dijeran en los primeros 5, a los 5 segundos del movimiento, ¿cuánta distancia recorrería? Bueno, eso pues ya podríamos, ya sería otra cosa. Bueno, entonces, para eso, encontrar la aceleración, vamos a utilizar esta fórmula: velocidad final, velocidad inicial dividido tiempo. Para 90 menos 40 son 50, 50 dividido 5 son 10. Y acá recordemos que la aceleración, bueno, no recordemos, les menciono que la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, y ahí está. Bueno, se puede escribir con diagonal o de esta forma, mejor con diagonal, ¿sí? Lo que pasa es que acá por PowerPoint pues se escribe así. Bueno, ya tenemos la aceleración. Ahora encontremos la distancia, y yo voy a utilizar esta fórmula, ¿sí?, de la distancia, porque como ya conozco la aceleración, entonces voy a utilizar esta. En otro problema voy a utilizar la otra, ¿verdad? Porque voy a conocer las dos velocidades, aunque acá las conozco las dos velocidades, la podría utilizar también. Probablemente me dé lo mismo. Bueno, pero hagamos esto. 40 por 3, pero acá 3 segundos todo al cuadrado son 9 segundos, ¿sí? Acá, bueno, 40 por 3 son 120. Acá 10 por 9 son 90, y 90 dividido 2 son 45. Si esto lo sumamos, 120 más 45 son 165 metros. Y como es un problema matemático, pues tenemos que dar la respuesta con palabras. El móvil acelera a 10 metros sobre segundo y recorre 165 metros en los primeros 3 segundos de su movimiento. Obviamente, si hubieran sido su distancia, o sea, nos hubieran pedido encontrar la distancia en los 5 segundos de su movimiento, la distancia hubiera sido más. Obviamente no fue más, fue menos, ¿verdad? Porque son 3 segundos y nada más. Muy bien. Ya tenemos nuestro primer problema. Segundo problema: una partícula disminuye su velocidad de 90 metros a 15 metros sobre segundos, ¿sí?, en 10 segundos. Halla su aceleración y su velocidad a los 10 segundos. Bueno, datos: velocidad inicial 90, velocidad final 15, tiempos 10 y 6 segundos respectivamente, aceleración y velocidad. La aceleración vamos a utilizar el primer tiempo, y la velocidad vamos a utilizar el segundo tiempo. Cuando nos dicen hallar su velocidad final a los 6 segundos de movimiento, ¿sí? Entonces, aceleración, bueno, 15 menos 90, ¿verdad? Son, vamos a ver, 75 dividido 10 son 7.5, bueno, menos 7.5 metros sobre segundo. Cuando aquí desaceleró, ¿sí? Y nada más, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora encontramos la velocidad final. Bueno, le puse V, solo la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad inicial 90 más menos 7.5 por 6. Bueno, entonces acá hacemos esto nos va a dar menos 45, y 90 menos 45, ¿sí?, nos va a dar 45 metros sobre segundo, ¿no? Y ya. Recordemos que acá utilizamos los 6 segundos, no los 10. Nos hubiera dado más velocidad, más tiempo, pero acá fue menos velocidad, menos tiempo, ¿vale?
y nada más. Muy bien, entonces, y ya tenemos nuestra respuestas a este problema. Y vamos a ver la respuesta. El móvil desacelera a los 10 segundos a menos 7.5 metros sobre el segundo cuadrado, y su velocidad a los 6 segundos es de 45 metros sobre segundo. Nada más, listo. Tercer problema. Dice, un vehículo se mueve a razón de 140 kilómetros por hora, aplican sus frenos y la fricción de este produce una aceleración de 0.3 metros sobre segundo cuadrado hasta detenerlo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Bueno, aquí tenemos dos problemas. Uno, la velocidad inicial, ¿sí? Es decir, está en kilómetros por hora, lo tenemos que convertir a metros sobre segundo. Les voy a enseñar dos formas de poder hacer la conversión. Bueno, una ya se las enseñé, pero la segunda es la vía un poco más fácil, ¿verdad? Lo segundo que hay que decir es, hasta detenerlo, la velocidad final acá es 0. Cuando dice inicia del reposo, esa velocidad inicial es 0, y dice hasta detenerlo, esa velocidad final es 0. Bueno, entonces método para convertir esto directo sin la necesidad de hacer toda la conversión larga. Yo acá la tengo, pero no la voy a poner, pero y vamos a corroborar que eso sea cierto. Vamos a ver, acá está la velocidad inicial, acá están los datos, velocidad inicial. ¿Y de dónde sacó eso, profe? Bueno, ahorita les explico. Acá está 0, bueno, aceleración, bueno, tiempo. Ahora, 140 lo vamos a dividir dentro de 3.6, nos va a dar 38.8, 39. ¿Sí? Y listo. O sea, cuando quiero convertir de kilómetros por hora a metros sobre segundo, divido entre 3.6, y cuando quiero convertir de metros sobre segundo a kilómetros por hora, multiplico entre 3.8, no, 3.6, perdón. ¿Sí? Nada más. Eso es una forma directa, más rápida. Acá está la conversión larga, ¿verdad? Y nos va a dar lo mismo. O sea, eso no va a afectar en nada, ¿verdad? Solo era para que ahí lo veamos. Ahora, tiempo. Veamos qué tenemos, y la fórmula que vamos a utilizar es esta. Conozco velocidad inicial, final y la aceleración. Entonces 0, que es la velocidad final, menos 39 metros sobre segundo, dividido 0.3. 0 menos 39 da menos 39, dividido 0.3 me va a dar menos 130 segundos. Ojo, en un intervalo de tiempo nunca podemos decir que el tiempo va a ser negativo. O sea, acá me salió negativo, pero en mi respuesta lógica no voy a decir transcurrieron menos 130 segundos. No se puede. O sea, vamos a ver, después de que el vehículo aceleró, transcurrieron 130 segundos. O también podríamos decir transcurrieron menos de 130 segundos. Bueno, o sea, menos de, no menos 130, menos de, ¿sí? También es una opción. Bueno, y ahí está. Ahora, siguiente problema, espero que todo esté bien, ¿sí? Dice, un avión toca la pista de aterrizaje con una velocidad de 400 km por hora. En ese momento el piloto aplica los frenos del avión y se detiene a 800 metros. Bueno, igual, la velocidad está en kilómetros por hora. La distancia está en metros, o sea que la velocidad la tenemos que convertir a 400 dividido 3.6, pues ahí está. Bueno, nos dice hallar la aceleración. No conocemos tiempo. Ustedes me van a decir, profe, entonces ¿qué? Hay que encontrar el tiempo primero. Podría ser una vía, pero se acuerdan que yo les dije que había una segunda fórmula para eso, que sería esta, ¿sí? Si esta no existiera, no la hubiera puesto ahí, se los creo que sí encontramos el tiempo primero, pero ¿cómo está esto, verdad? 0 menos 111.11 dividido para 2 por 800 son 1600. Entonces acá, ¿verdad? Hacemos esto y nos va a dar menos 0.069 metros sobre segundo cuadrado. Y la respuesta va a ser el avión al
al tocar la pista de aterrizaje produce una desaceleración de menos 0.069 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está, ¿sí? Porque al momento que toca la pista, eso produce la fricción, ¿sí? Produce que se apliquen los frenos, produce una desaceleración, ¿verdad? Porque desacelera, ¿verdad? Entonces por eso es lo que sucede, ¿verdad? Y nada más. Muy bien, vamos al quinto problema. Dice, una partícula se mueve, aquí hay, esto es interesantísimo, se mueve durante 5 segundos con mRV, recorriendo en ese tiempo 98 metros. Inmediatamente cesa la aceleración y durante 3 segundos recorre 120 metros. Calcular velocidad inicial, aceleración y la distancia recorrida en los primeros 10 segundos de su movimiento. Uy. Bueno, acá tenemos los datos, ¿sí? Vamos a tener 2 distancias, vamos a tener 3 tiempos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar las velocidades, aceleración y distancia. Pero, mire pues, para encontrar la velocidad inicial y final tenemos que conocer, para encontrar la inicial tengo que conocer la final, ¿sí? Y tengo que conocer la aceleración y el tiempo. En este caso solo conozco tiempos, entonces no puedo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El MRV y el MRU se relacionan. Entonces aquí, para encontrar la velocidad inicial y la velocidad final, bueno, aquí vamos a encontrar la final porque la necesitamos para la aceleración, ¿sí? Lo que vamos a hacer es utilizar el MRU. Entonces acá se recuerdan de que esta fórmula solo era velocidad, ¿verdad? Entonces distancia, primera distancia 98 dividido primer tiempo, ¿verdad? Nos va a dar esto. Luego la velocidad, ¿sí? Final 120 dividido 3, ¿verdad? Nos va a dar 40 metros sobre segundo, ¿sí? Y ahí ahora sí ya podemos encontrar la aceleración. Entonces velocidad final versus velocidad inicial, ¿verdad? Dividido tiempo, y vamos a utilizar el primer tiempo, ¿sí? El primer tiempo, ¿verdad? Se podría utilizar el segundo tiempo, sí, pero mejor el primer tiempo, ¿verdad? No el tercero, porque el tercero es específico, ¿verdad? Entonces hacemos esto, ¿sí? Nos va a dar 4.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por último, la distancia recorrida. Ya no voy a utilizar la otra fórmula, sí conozco la aceleración, pero ya la había utilizado en el primer problema. Entonces voy a utilizar esta, velocidad final más velocidad inicial, ¿verdad? Dividido 2 por 10, entonces eso va a ser igual a, hacemos todo esto, ¿verdad? 40 más 19.6, le damos igual, dividido 2, y lo que nos salga lo multiplicamos por 10, y esto nos va a dar 298 metros. Y nuestra respuesta va a ser la siguiente: la partícula avanza con una velocidad de 40 metros sobre segundo, disminuye a 19.6 metros 19.6 metros sobre segundo, que produce una aceleración de 4.8 metros sobre segundo cuadrado, y en los primeros 10 segundos de su movimiento recorre 298 metros, ¿verdad? Nada más. Probablemente aquí creo que me equivoqué. Dice, la partícula avanza con una velocidad de era 19.6 metros, aumenta a 40 metros sobre segundo, produciendo una aceleración de tanto, ¿no? Porque no desaceleró, aceleró, ¿no? También. Y en los primeros 10 segundos de su movimiento, pues recorre esto, nada más. Bueno, entonces ahora sí, con esto termino mi explicación de este primer tema. Y como siempre es un ejercicio, son los mismos problemas que acabamos de hacer, solo cambié todos los datos numéricos, pero las descripciones son exactamente las mismas, ¿verdad? O sea que el procedimiento ustedes háganlo exactamente igual. Muy bien, entonces ahora sí, con esto termino mi explicación. Ahora pasémonos al siguiente tema, que es la caída libre, ¿sí? Y la caída libre
Es un movimiento que se produce cuando un cuerpo es soltado a cierta altura con una velocidad inicial igual a cero. La trayectoria del cuerpo sigue una dirección vertical, ¿no? Vertical, no horizontal, ¿no? Hay veces que la velocidad inicial con la que se lanza un cuerpo es mayor a cero, ¿cierto? La caída libre la caída libre siempre utiliza una gravedad. Los libros dicen 9.8 metros sobre segundo cuadrado, pero para ser más exacto, ¿sí? Mejor 10 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Nada más. También tenemos que entender, la caída libre se relaciona con el tiro vertical, ¿sí? Tiro vertical significa cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, ¿verdad? Y eso se los voy a mencionar. Cuando se produce una caída libre, cuando un cuerpo se deja caer, la gravedad es positiva, y cuando un cuerpo es lanzado hacia arriba, la gravedad es negativa. Se los menciono porque vamos a ver un problema con eso, ¿sí? Bueno, las fórmulas que se utilizan son las siguientes, son estas. Acá h es altura, conociendo las velocidades, ¿verdad? La altura es esta, ¿verdad? La velocidad, ¿verdad? Cuando la velocidad inicial es cero, ¿sí? Perdón, cuando la velocidad inicial no es cero, cuando la velocidad inicial es cero, ¿verdad? La velocidad, solo cuando se conoce la altura, tiempo, conociendo las velocidades, ¿verdad? Y el tiempo conociendo solo la altura, ¿sí? Vamos a utilizar estas formulitas. Bien, y vamos a los ejemplos. Primero, una maceta resbala y cae desde un techo ubicado a 45 metros de altura. Determina el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bueno, altura 45 metros, gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado, tiempo no lo conozco, mi fórmula va a ser esta, ¿sí? Para esto vamos a utilizar la calculadora. Bueno, ahora usamos nuestra calculadora y vamos a meter esto, ¿sí? Vamos, el signo, ¿verdad? 2, ese 2 siempre va ahí, por la altura 45 dividido la gravedad, vamos igual, y nos va a dar 3 segundos, y decimos que la maceta tarda 3 segundos en llegar al suelo. Segundo ejemplo, un cuerpo se deja caer desde una altura de 90 metros, hallar la velocidad con la que el cuerpo llega al suelo y el tiempo que tardará. Los datos: altura, gravedad, ¿verdad? Y pues esto lo hacemos en la calculadora, ¿verdad? Así como el anterior, raíz cuadrada de paréntesis 2 por 10 por 90, cerramos paréntesis, le damos igual y nos va a dar 42.42 metros sobre segundo. El tiempo, debido a que ya tengo la velocidad, ¿verdad?, con la que llega la velocidad con la que llega al suelo, y cuando llega al suelo se detiene. Bueno, hacemos esto y nos va a dar 4.24 segundos. Entonces el cuerpo tarda 4.24 segundos en llegar al suelo con una velocidad de 42.42 metros sobre segundo, ¿no? Nada más. Tercer ejemplo, un cuerpo se suelta desde cierta altura, hallar la velocidad que alcanza al cabo de 4 segundos. Entonces, datos: gravedad y tiempo, ¿verdad? Entonces, debido a que no hay velocidad inicial mayor a cero, sino que es cero, porque se suelta desde cierta altura, desde el reposo, hacemos esto: 10 por 4 son 40. Entonces podemos decir que al cabo de 4 segundos el cuerpo alcanza una velocidad de 40 metros sobre segundo. Dice: ¿qué velocidad alcanza una partícula al cabo de 4 segundos si es lanzado verticalmente con una velocidad de 12 metros sobre segundos? Es lanzado hacia arriba. Datos: gravedad es negativa, tiempo 4 segundos, velocidad inicial 12 metros sobre segundo, y la velocidad no la conocemos. Esta es la fórmula: velocidad inicial 12 metros más, bueno, la gravedad, que es negativa, acá menos por cuanto a menos, 10 por 4 son 40. Esto se convierte así: 12 menos 40 son menos 28 metros sobre segundo. Pero
La velocidad no la vamos a dar negativa, sino que la velocidad la vamos a dar positiva. Vamos a decir la velocidad de la partícula al cabo de 4 segundos es de 28 metros sobre segundo, o podemos decir que la velocidad de la partícula al cabo de 4 segundos es de menos es de vamos a ver, es menos de 28 metros sobre segundo, ¿verdad? Podría ser, pero la vamos a dejar así, ¿verdad? Y por último dice: desde lo alto de un edificio se suelta un concreto que tarda 3.5 segundos al llegar al suelo. Calcular la altura del edificio. Bueno, solo tengo tiempo, nada más, tiempo y gravedad. Entonces, sería así, bueno, 10 por, hacemos el cuadrado, nos va a dar esto, 10 por 12.25, lo que nos haga lo dividimos dentro de 2 y nos va a dar esto. Esa sería la altura. Entonces vamos a decir, la altura del edificio es de 61.25 metros y listo. Y nada más. Muy bien, ahora bien, con esto termino mi explicación. Espero que pues hayan entendido los dos temas, ¿verdad? Y aquí un ejercicio para que ustedes practiquen. Es igual, los problemas son iguales, solo cambié los datos numéricos, los procedimientos y las fórmulas son las mismas que deben de utilizar. Muy bien, dicho esto, con esto termino mi explicación. Espero que todo lo hayan entendido y ¿sí? Y sin más que decir, nos vemos en nuestra siguiente clase de curso de física para bachillerato. Bendiciones para todos.